Somos el equipo 4 y el día de hoy vamos a presentar síndromes pleuropulmonares. El equipo se encuentra conformado por Carlos Aceves, por Marisol Garibay y por una servidora, Dulce Conde. ¿Te puedes pasar al siguiente, por favor? Los contenidos que van a abordar son los siguientes, que son los síndromes pleuropulmonares, y los vamos a marcar en dos aspectos, en pulmonares y en los de pleura específicamente. Pues, la siguiente. Y bueno, recordar que cuando hablamos de un síndrome es un conjunto sistematizado de signos que son recogidos por nosotros, los que vamos a inspeccionar durante la exploración física, y también son los síntomas de una enfermedad, así como los procesos patológicos. Y si vamos a hablar específicamente de los pleuropulmonares, son procesos patológicos que se van a dar en el pulmón y en la pleura, y pues esto nosotros lo vamos a poder identificar durante la inspección, la palpación, la percusión y la auscultación del tórax. Por lo tanto, vamos a ver que en los síndromes pleuropulmonares se van a compartir signos o síntomas, y también incluso en la radiografía, pero cada uno va a tener como algo que lo va a distinguir. Y vamos a ver que cuando nos referimos a pulmón, nosotros encontramos 4 principales, que es condensación, rarefacción, atelectasia y cavitación, mientras que en los de pleura encontramos el derrame pleural y el neumotórax. Y pues estos son los que vamos a abordar, y le puedes pasar a la siguiente. Les colocamos una imagen donde vienen los síndromes pleuropulmonares principales. Sí me escucho, ¿verdad? Sí, por favor. Y abordar, pero esa imagen está poética y ya vamos a empezar a abordar. Ahora sí, a la siguiente, por favor. Y bueno, vamos a comenzar con los síndromes pulmonares, específicamente con el de condensación. El de condensación, su característica principal, por así decirlo, va a ser que en este vamos a tener la transformación del parénquima pulmonar, en donde de una consistencia blanda va a pasar a una consistencia compacta y va a ser dura. Por lo tanto, la estructura del parénquima pulmonar se va a encontrar denso, y esto se debe a que puede haber una ocupación alveolar en donde se sustituye el aire. Y en la imagen que tenemos del lado izquierdo, en la radiografía del dibujito, podemos ver que está como contorneado con rojo. Incluso se puede ver en la radiografía. Ahora sí le puede dar a la siguiente. Y bueno, como ya vimos, el síndrome de condensación va a ser, en este va a haber procesos patológicos que van a densificar el parénquima pulmonar. ¿Esto qué pasa? El parénquima pulmonar tiene una estructura heterogénea y se encuentra constituido por espacios aéreos que van a estar separados entre sí por tabiques interalveolares. Entonces, en estos se va a encontrar que el parénquima se vuelva homogéneo. Pero ¿cómo pasa o cómo ocurre esto? Estos espacios aéreos se van a llenar de un líquido, un exudado o alguna sustancia o un material líquido o semilíquido que lo va a ocupar. Entonces, al reemplazar el aire, es lo que nos va a generar que se vea homogéneo y se vea más condensado, por así decirlo. Y vamos a tener que en esta parte, estos espacios aéreos pueden estar privados totalmente de aire o pueden tener una parte parcial de contenido aéreo. Encontré que las causas, pues al ser un síndrome va a ser multicausal, y la principal en México es tuberculosis, pero también está la neumonía, está el edema de pulmón, hemorragias pulmonares, cáncer de pulmón, neumonías no infecciosas y fibrosis pulmonar. Esto se debe a que, por ejemplo, en el trasudado se va a presentar en insuficiencia cardíaca o en insuficiencia renal, incluso en el síndrome respiratorio agudo. Y, por ejemplo, la presencia de pus es en neumonía, mientras que la sangre por hemorragias pulmonares
se presenta cuando hay un trauma muy fuerte o una vasculitis. Y la fibrosis o las células se pueden presentar en carcinoma in situ o en una inflamación muy crónica o incluso en sarcoide. ¿Le puedes dar al siguiente, por favor? Y bueno, la fisiopatología de este síndrome encontré que primero inicia cuando el agente patógeno invade los alvéolos. Entonces, esto va a generar la activación de linfocitos TH2 y al haber linfocitos TH2 nos van a producir mediadores inflamatorios y de citoquinas. Esto aumenta la permeabilidad de las vías de conducción y va a generar una inflamación en los pulmones y todo esto va a comprometer a los alvéolos porque también vamos a tener la migración de leucocitos polimorfonucleares y aquí encontré que en esta parte después empieza a ver como la presencia de secreciones líquidos porque los alvéolos se van a llenar de un líquido mucoso que pues puede ser edema y este va a ser rico en proteínas y pues va a tener a múltiples microorganismos y pues esto puede generar la consolidación. Pero también había encontrado como otro mecanismo en donde se menciona que existe una hepatización roja. Cuando se dice que hay una hepatización roja es porque los alvéolos se van a encontrar ocupados por hematíes, por leucocitos y por fibrina y que esto tiene como un proceso de 2 días. Después encontré que hay una hepatización gris, que es cuando la fibrina se va a empezar a acumular junto con leucocitos y hematíes, pero estos se van a empezar a desintegrar progresivamente y pues eso va a llegar como una resolución que generalmente es una buena evolución en donde se da una digestión enzimática del exudado y este es absorbido por la vía linfática y a veces es expulsado por expectoración y esto es como en un proceso de 6 a 12 días y pues todo esto nos va a producir una consolidación y pues al ser un síndrome multicausal el diagnóstico va a depender de la clínica, de los datos que nosotros encontremos y el tratamiento va a depender de la causa. En la clínica encontré que el paciente nos refiere que tiene una tos muy productiva o incluso una tos seca, que ha tenido fiebre anteriormente a llegar con nosotros, que tiene dificultad para respirar, a veces presenta esputo y un dolor torácico intenso. Y durante la exploración física vamos a encontrar estertores crepitantes, vamos a encontrar matidez a la percusión, por lo mismo de que tiene dificultad respiratoria, vamos a presentar taquicardia y la respiración va a ser como superficial. También vamos a encontrar cianosis y vamos a encontrar pectoriloquia o broncofonía. Cuando hablamos de pectoriloquia nos referimos a una transmisión exagerada de la voz y incluso se le dice que es como un susurro porque la percepción de la voz del paciente es superficial y va a ser como específicamente en el sitio. ¿Alguien me puede decir si se salió Dulce de la sesión, por favor? Le pasó como el otro día. Oh, Esperamos. a ver, déjenme marco. Le esperamos, ¿Me no se escuchan? preocupen. Ay, ya llegó. Sí. Es que en mi compu se supone que sigo ahí, pero no sé si me escuchan. En Sí, la sí, otra. En la compu ya no, pero en tu... Ah, bueno. Perdón por lo de la cámara. ¿En qué parte se quedaron de nuevo? Estabas diciendo lo de Broncofonía. la exploración de los usuarios. Cuando tenemos broncofonía es porque se va a dar un refuerzo auscultatorio de las vibraciones vocales, en donde vamos a tener una transmisión clara de la voz, porque pues se debe al parénquima pulmonar y va a tener una mayor intensidad y una mayor resonancia. Va a depender de la magnitud en la que se encuentre la enfermedad. También incluso se puede llegar a presentar cianosis en las extremidades. ¿Le puedes dar a la siguiente, por favor?
Gracias. Y pues durante la inspección nosotros vamos a ver una respiración acelerada y superficial del hemitórax, ya que durante la exploración nosotros vamos a ver sudoración que suele sudar bastante en las noches, entonces va a haber presencia de diaforesis. Y a veces, si el cuadro está muy avanzado, por así decirlo, podemos encontrar incluso cianosis. Vamos a tener que durante la palpación vamos a comprobar la hipomovilidad, en donde nosotros vamos a colocar nuestras manos en el tórax de esta forma. Con nuestras manos vamos a palpar o a sentir las vibraciones, que estas se van a encontrar de manera aumentada. Durante la percusión, lo que nosotros vamos a oída o incluso abolida, y también va a depender de cuánto ha avanzado la patología. Vamos a encontrar un sonido mate y no va a haber resonancia pulmonar. Va a haber también un tono bajo y va a tener una duración breve, por lo tanto no va a haber un claro pulmonar. Y durante la auscultación vamos a encontrar el ruido respiratorio aumentado respecto a intensidad, y vamos a también escuchar algo que se le conoce como soplo tubárico. Cuando nosotros hablamos de un soplo tubárico, nos referimos a un sonido que se produce por el paso del aire. Es como si sopláramos en un tubo, se escucha. Entonces, esto se debe a que es un ruido bronquial, y pues aquí no participa el murmullo vesicular, porque pues los alvéolos van a estar ocupados por un material líquido o incluso semilíquido, y pues todo esto va a aumentar la transmisión de los fenómenos vibratorios y también la transmisión de la voz, y es por eso que se va a escuchar con mayor intensidad en el sitio afectado. Y había leído que el soplo tubárico se escucha durante la expiración, mientras que estertores alveolares, si están presentes, se escuchan al final de la inspiración. ¿Puedes dar a la siguiente, por favor? Y bueno, como habíamos dicho, estos síndromes, pues vamos a encontrar hallazgos radiológicos que en el caso de la opacidad, generalmente la vamos a encontrar localizada en los lóbulos inferiores, y vamos a encontrar una densidad homogénea, porque habíamos dicho que el parénquima en condiciones normales es heterogéneo, pero aquí va a estar homogéneo. Por lo tanto, se va a ver como muy claro la densidad, y vamos a tener límites imprecisos. Estos límites imprecisos, como pueden ver en donde se señala con rojo, las flechitas rojas del lado izquierdo, esos límites se van a apreciar o los refieren como algo nodosos, y no van a tener como una línea que los defina, por así decirlo. También, como podemos ver en la imagen donde dice pulmón normal, no se encuentra condensado, no se encuentra homogéneo. Y en la radiografía sí se puede apreciar, no hay como pérdida de la imagen, mientras que en el condensado sí. También vamos a tener, les puse una imagen en el lado derecho, en donde podemos también observar la densidad que existe en los dos pulmones lateral. Y este paciente es femenino, de 25 años, y sus radiografías son anteroposterior y lateral de tórax. Y podemos ver como numerosas masas y nódulos parenquimatosos en ambos lados. Listo, ¿le puedes pasar a la siguiente? Sí, no, es que no me olvidó. Ahora pasaremos al síndrome de atelectasia. La atelectasia, una definición simple y básica, es que es un colapso total o parcial del pulmón que previamente estaba insuflado. ¿Le puedes dar a la siguiente, por favor? Entre los factores de riesgo vamos a encontrar que pueden haber objetos extraños en la vía aérea, sobre todo en niños. Aparte, en los niños, las vías respiratorias no están totalmente maduras. Esto en los poros de Econ y los canales de Lambert, que ahorita les explicaré en la fisiopatología.
También si hay una enfermedad pulmonar adyacente, como un EPOC, un carcinoma o una laringotranqueobronquitis. También si hay secreciones, ya que pueden formar tapones de moco que obstruyan los canales de la vía aérea. También cuando hay presencia de un neumotórax o un derrame pleural, cuando se encuentra reposo prolongado y tumores que obstruyen la vía aérea. La siguiente, por favor. Hay tres tipos principales de atelectasia, los cuales son atelectasia por obstrucción o reabsorción, atelectasia por compresión y atelectasia por contracción. El de atelectasia por obstrucción o reabsorción se debe a que la vía aérea está obstruida y el aire que está dentro de los alvéolos se va a reabsorber. El de compresión se refiere al tipo de neumotórax y al derrame pleural que van a comprimir el pulmón colapsando su parénquima. Y al de contracción se debe a cuando hay una fibrosis o cuando hay tejido cicatricial en el pulmón. La siguiente, por favor. En la fisiopatología, tenemos un alveolo normal que emite dióxido de carbono y saca oxígeno normalmente. Pero ¿qué pasa cuando este está obstruido? Pues el oxígeno no va a ni poder entrar, ni el dióxido de carbono va a poder salir. Entonces, el alveolo, al no tener como esa salida de gas, pues va a tener que sacar todo el dióxido de carbono que normalmente ingresaba hacia el torrente sanguíneo. Entonces, nuestro alveolo, en vez de tener un poquito de aire, pues ya no va a tener ni nada. O se va a filtrar a los canales de Kohn o a los canales de Lambert. Este colapso pulmonar o este colapso alveolar, pues nos va a dar una disminución en los alveolos, que nos va a provocar una hipoxia alveolar y la vasoconstricción pulmonar local. Porque imagínate que tienes un alveolo que ya no funciona. Entonces tú ya no lo vas a querer irrigar, porque ¿para qué le das sangre si ya no funciona? Entonces vasoconstruyes y mandas ese aire o esa sangre rica en dióxido de carbono hacia otro alveolo que sí funciona. Esto pues hace que el colapso se aumente más y haya una desviación del flujo sanguíneo para conservar este equilibrio en la ventilación. La siguiente, por favor. El cuadro clínico que presentan los pacientes depende del tipo de colapso. Si hay un colapso que es como pequeñito y que aún no se siente, pues el paciente va a ser asintomático. Pero cuando ya hay síntomas, el paciente va a tener disnea, dolor torácico, taquipnea, taquicardia y cianosis. A la exploración clínica vamos a encontrar que las vibraciones vocales van a estar ausentes. Va a haber hipomovilidad del lado afectado, pues porque el pulmón al estar comprimido ni siquiera se va a poder expander. Entonces, pues no va a estar este movimiento torácico de la respiración. Y también van a estar abolidos los ruidos respiratorios, ya que no se va a poder insuflar el pulmón y volverse a contraer para producir estos ruidos. Algo característico es que a la percusión vamos a escuchar sonidos mate o submate. La siguiente, por favor. El diagnóstico se basa, bueno, hay 4 principales cositas que podemos ver. La primera es la opacificación del área colapsada. ¿Le puedes dar, Marisol? Que aquí lo tenemos marcado de verde en esta radiografía. También, si comparamos ambos pulmones, el izquierdo y el derecho, ver que hay una disminución del volumen pulmonar. Como lo vemos, el lado derecho del paciente pues está colapsado o está más pequeñito. También va a haber desviación de estructuras al lado afectado. Esto lo podemos ver, la tráquea en color, creo que dije. También vamos a usar suero salino hipertónico, que este nos va a servir para paliar los efectos irritativos que puedan provocar otra vez este broncoespasmo. En caso de encontrar tapones de moco, pues vamos a proceder a utilizar mucolíticos, que pues nos van a aliviar este moco o lo van a deshacer. La siguiente, por favor. Ok, vamos a seguir con el síndrome de rarefacción, en donde tensión básica como que va a ser una distensión permanente del parénquima pulmonar. Va a haber, por lo tanto, un atrapamiento de aire y una ruptura de las paredes alveolares, así como se muestra en la imagen superior, la que es de dibujos. Se puede ver los alvéolos con enfisema, porque este síndrome se ve regularmente en pacientes con un enfisema pulmonar y lo comparan con alvéolos normales, ¿no?
Vamos a tener que existen dos clasificaciones del síndrome de rarefacción y la primera es un síndrome de rarefacción circunscrito cavitario. En este generalmente hay destrucción del parénquima pulmonar y esto hace que se forme una cavidad. Estas cavidades las vamos a poder observar un poquito más adelante en la exposición. Y pues entre las cosas que nos puede mostrar este síndrome es que haya soplos cavitarios, estertores subcrepitantes o pectoriloquia áfona. Y del otro lado tenemos el síndrome de rarefacción difuso generalizado, que es en el que nos vamos a centrar un poquito más. Este va a ser un agrandamiento permanente de los espacios aéreos distales en los bronquios terminales y pues va a terminar con una destrucción de la pared alveolar, así como lo veíamos en la imagen pasada del dibujo. Aquí vamos a estudiar nuestros 4 pilares. Vamos a iniciar con la inspección. A la inspección vamos a poder ver a nuestro paciente con disnea. Nos podemos percatar de que tenga cianosis debido a que va a atrapar el aire y finalmente no va a poder haber un intercambio gaseoso bueno. Se puede presentar también un aleteo nasal y lo más característico es que vamos a encontrar un paciente con tórax en tonel. Este tórax en tonel va a ser aquel en el que los diámetros anterior-posterior y de lado a lado van a estar casi del mismo tamaño, entonces se van a ver así como redonditos, así como se muestra en la imagen de al lado. Y esto debido a que hay un aumento del aire, nos puede también ocasionar costillas horizontales y va a hacer que el paciente tenga una escasa o nula movilidad torácica. A la palpación vamos a corroborar esta disminución de movimientos respiratorios y también vamos a observar que las vibraciones vocales van a estar disminuidas. Además, van a estar disminuidos los movimientos entre la inspiración y la expiración, que normalmente se encuentran lo normal sería encontrarlos de 4 a 6, pero en estos casos los podemos encontrar de 1 a 2 centímetros. A la percusión vamos a tener hipersonoridad por atrapamiento del aire. También vamos a tener la línea de Morricone, que es esa que se muestra en el dibujo, que generalmente suele estar descendida. Y podemos también percutir huecos supraclaviculares hipersonoros. A la auscultación vamos a tener que los ruidos respiratorios van a estar disminuidos, la transmisión de la voz en ambos hemitórax también van a estar disminuidos y podemos encontrar estertores roncantes o silbantes al final de la expiración. Estos son algo así. Ay, no se escucha, ¿verdad? No, no escucho. No, no se escucha. Ahí voy. Ya. Es como si estuviera silbando ligeramente al final de la aspiración. Entonces, pues esto también es otro característico. A la exploración física, bueno, como les mencionaba, vamos a tener que generalmente esto se da en un enfisema pulmonar. Centrándonos, esto es más presente en un enfisema que es centrolobulillar. Y como ya les había mencionado, pues vamos a tener espacios intercostales abiertos, se puede presentar una fascia botogada, cianosis y estertores bronquiales. Hay otros tipos de enfisema, pero pues no en todos se muestran, entonces nos centramos en este. Vamos a tener que sacar radiografías. En estas radiografías nosotros vamos a poder ver que los campos pulmonares van a estar aumentados. A aumentados me refiero a que generalmente el pulmón tiene una línea así. Ay, qué feo dibujé. Pero, o sea, se ven la forma, ¿no? Y finalmente aquí van a estar aumentados a un tamaño tan grande que van a estar casi al tope, ¿no? De lo que sería nuestra parrilla costal. Además, la trama vascular va a hacer que se vea muy poco o incluso que no se vea, que son estas partes de aquí y estas partes de aquí. Si recuerdan, en las radiografías pues se veían como hilitos, digamos, unas líneas, que eso sería en la trama vascular, pero debido a que hay un atrapamiento excesivo de aire, pues hace que ya no se puedan ver esta trama vascular. También puede ocasionar un corazón en gota, que es lo que vemos acá. Este corazón en gota, pues hace que se
mueva y se vea más chiquito, debido a que finalmente el aire va a generar presiones. Y pues como otro dato sería encontrar espacios abiertos espacios intercostales abiertos y que las costillas se empiecen a horizontalizar. En una proyección lateral vamos a poder ver que los espacios el espacio retroesternal va a estar aumentado y se va a ver hiper claro. Ahorita les muestro una radiografía de eso y puede haber un aplanamiento del diafragma. Aquí podemos ver el espacio que les decía retroesternal y el diafragma va a estar casi en línea. Entonces estos son como los signos radiológicos más frecuentes en este síndrome. Y bueno, vamos a continuar con el síndrome cavitario y como lo característico es que clínicamente nosotros vamos a poder detectar en radiografías la presencia de cavernas. Como se puede ver en las imágenes del lado izquierdo, esos círculos o esos hoyos, por así decirlo, son cavidades que nosotros vamos a poder apreciar en la radiografía o en la tomografía, incluso en una ecografía torácica. Y le puedes dar a la siguiente, por favor. Y bueno, el síndrome cavitario va a tener como característica que va a haber una destrucción del parénquima pulmonar y pues esto va a generar la formación de una cavidad o una caverna. Esto sucede porque esta excavación pulmonar puede suceder debido a que existe una necrosis pulmonar, un reblandecimiento o una eliminación del tejido. Por lo tanto, la cavitación pulmonar es una pérdida secundaria a la eliminación de pus, tejido necrosado o evacuación de quistes. Y pues este proceso es destructivo, va a destruir al parénquima de forma indiscriminada, o sea, va a destruir alveolos, bronquiolos, vasos e intersticios. También vamos a tener que las cavidades o las cavernas van a tener ciertas características que lo van a diferenciar de otro tipo de agujeros que se le conoce como bola. Esta es que va a tener un diámetro mayor a 3 centímetros y que tiene un contenido aéreo o también puede tener un contenido líquido. Las paredes se van a encontrar lisas y van a estar comunicadas con un bronquio y estas a veces se pueden encontrar como engrosadas debido a que circunscritamente hay una inflamación. También vamos a tener que al ser un síndrome va a ser multicausal y las causas las podemos como clasificar en 3 aspectos. Las inflamatorias, que implicaría la granulomatosis de Wegener o a la sarcoidosis. También podemos tener neoplasias, que se dan neoplasias en el pulmón y cuando existe una metástasis. Y las infecciosas, que son las más comunes, en donde podemos tener puede ser debido a tuberculosis, a una micosis, a una itadosis, a una parasitosis o un absceso. Incluso la imagen que se encuentra del lado derecho al fondo, en donde se ve toda esa cavidad en el pulmón que está subrayado con rojito, eso es una cavidad circunscrita que se formó a partir de la acumulación de un exudado purulento. Las cavidades suelen tener una forma de cúpula y también presencia de inflamación. Específicamente en los abscesos vamos a tener que las cavidades o las cavitaciones van a estar llenas de pus y tejido inflamatorio alrededor. Esto es causado por bacterias o agentes patógenos que fueron inhalados al interior del pulmón. ¿Le puedes dar a la siguiente, por favor? Y clínicamente, pues podemos encontrar que existe una tos productiva, fiebre, hemoptisis. La hemoptisis se debe a que, pues, al haber una destrucción en parénquima, también se van a lesionar los vasos y pues esto puede ocasionar sangrados y pues la explosión sería hemoptisis. También van a presentar dolor y pérdida de la función, por lo tanto también puede llegar a tener cianosis dependiendo del grado y diaforesis. La movilidad se va a encontrar afectada, bueno, disminuida en los movimientos respiratorios del lado afectado. Vamos a tener también pectoriloquia,
A la palpación nosotros tenemos que corroborar si existe una disminución en los movimientos del tórax, y durante la percusión también vamos a encontrar el frémito vocal disminuido, y durante la percusión vamos a escuchar un sonido de matidez o mate, pero también encontré que en el 15% de los pacientes también se escucha un poco de timpanismo. En la auscultación vamos a escuchar algo que se le conoce como soplo cavernoso, cavitario o anfórico. Cuando existe un soplo cavitario, vamos a escuchar un ruido que va a asemejar al paso de la corriente de aire por la boca de una botella o de un garrafón, y este se va a dirigir horizontalmente hacia el flujo, por así decirlo. Entonces, el sonido que vamos a escuchar es más grave. Mientras más grande sea la cavidad, más grande va a ser el sonido o más grave va a ser el sonido. Y pues este va a cambiar conforme al tamaño de las cavidades y si está lleno de alguna secreción. Vamos a tener que el ruido respiratorio se va a encontrar ausente, ya que pues va a haber ausencia de parénquima pulmonar y no va a haber quien lo transmita. Y por lo tanto, en la periferia de la cavitación vamos a encontrar los mismos datos que en una condensación pulmonar, y eso se debe a que puede haber una neumonitis que circunda la cavidad. Vamos a tener hipersonoridad y encontré como que algunos datos característicos de la causa. Por ejemplo, cuando hay tuberculosis, hay una tos con expectoración verde grisácea. Cuando es por un absceso, es una expectoración abundante, muy purulenta y fétida. Es como algo característico. Cuando hay cáncer excavado, va a haber poca expectoración, pero en radiografía o vamos a encontrar grandes cavidades. Y en la broncoectasia va a haber una expectoración muy abundante, y esta en algunos casos puede llegar a ser fétida, pero no demasiado como en el absceso. En los hallazgos radiológicos les coloqué varias imágenes en donde podemos ver las cavernas que tienen tamaños diferentes, pero son apreciables. Vamos a observar una hiperclaridad o una hiperluminiscencia. Tenemos que analizar el tamaño y también tenemos que ver las paredes de la cavidad, investigar si hay aire o hay alguna sustancia, y la opacidad de los bordes. Los bordes también se van a encontrar mal definidos. Dulce, solamente un segundo. Sí, van muy bien. Lo único es que para puntualizar, justo cuando tú tienes dentro de la cavidad alguna sustancia, te va a dar la pauta para saber si el sonido va a ser matidez cuando tú estás haciendo la percusión, o va a ser timpánico. Eso depende mucho porque vas a ver si tienes o no presencia de alguna sustancia dentro. Cuando ya no existe esa sustancia, entonces ya no vas a escuchar nada timpánico, lo vas a escuchar más con matidez, claro, y vas a ver los últimos signos de las radiografías, ya cuando existe mayor fibrosis y encuentras el halo dentro de la radiografía. Entonces, depende de tu enfermedad, vas a observar los cambios propios dentro del cuadro clínico, y también los cambios que puedan existir en las radiografías, ¿sale? Solamente es que te lleva de la mano, eso, para que quede un poco más puntual. También tiene mucho que ver, nos comentabas también al inicio, que el primer síndrome del que hablábamos también se presenta en la tuberculosis, ¿cierto? Sí. El de condensación. Ok. Entonces, ¿cuál va a ser la diferencia? El de condensación, justo. Y la diferencia va a ser es que uno... dime. Serían los hallazgos que vamos a encontrar en la radiografía, y también serían los hallazgos que vamos a encontrar en la auscultación y en la inspección. Y es por eso que se les conoce como síndromes, porque van a compartir signos o síntomas, pero cada uno se va a diferenciar en los hallazgos que encontramos en la clínica.
Claro, y también tiene que ver con el periodo de infección que pueda tener. Por eso es que el primero lo vas a encontrar más con fiebre, sudoración nocturna, etcétera, que son los signos iniciales, ¿cierto? Sí. Ok, perfecto. Muy bien, nada más así. Muchas gracias, va muy bien, ¿eh? Continúen, por favor. Gracias. ¿Le puedes dar a la siguiente, por favor? Ok, también vamos a pasar a los síndromes pleurales y vamos a iniciar con lo que es el derrame pleural. El derrame pleural va a ser la acumulación de líquido en el espacio intrapleural, como se ve en esa pequeña imagen. Obviamente el líquido puede ser casi cualquier cosa y vamos a ir descubriendo pues qué es y cómo saber qué es, ¿no? Para esto tenemos que estudiar tanto la clínica del paciente porque el derrame pleural tiene múltiples etiologías y pues es necesario saber cuál es la razón por la que se dio el derrame pleural para pues nosotros poder empezar desde ahí. Y también tenemos que hacer imágenes, radiografías principalmente para saber la magnitud del derrame. En su mayoría se va a hacer un estudio de líquido pleural y en casos ya más graves, digamos, es necesario hacer una biopsia pleural. Pero para todo esto tenemos que darle también un seguimiento al paciente que vamos a ir viendo, ¿no? A la historia clínica vamos a tener que vamos a preguntar tanto infecciones respiratorias que podrían causar un derrame pleural, el curso temporal de los síntomas que se han presentado hasta ese momento y algo importante es saber sobre enfermedades crónicas o cardíacas, porque una de las principales causas de un derrame pleural es la insuficiencia cardíaca congestiva. Entonces, pues esto nos va a dar una idea sobre a dónde irnos para saber cuál fue la razón principal que provocó el derrame. Y también los medicamentos, porque hay ciertos medicamentos que causan un derrame pleural. A la exploración física en términos generales, pues vamos a tener que observar que hay sonidos respiratorios ausentes, principalmente opacidad basal a la percusión. Y si fuera un derrame pleural más grave, pues podríamos tener taquipnea o escuchar el roce pleural. Así como en todos los que hemos visto, vamos a ver como nuestros 4 puntos importantes que vamos a iniciar con la inspección. En la inspección nosotros vamos a tener que va a haber una disminución de movimientos respiratorios, pero solamente del lado afectado. Es decir, si solo el derrame pleural es unilateral, pues del lado que está afectado, pero puede haber derrame pleural bilateral y entonces aquí tendríamos disminución de los movimientos respiratorios de ambos lados. Va a haber un aumento de los espacios intercostales y también puede haber un abombamiento en la región subescapular. A la palpación nosotros podemos observar que va a haber una disminución de las vibraciones vocales. Obviamente también vamos a tener que hacer una corroboración de que hay una hipomovilidad de los movimientos respiratorios y un aumento de las vibraciones vocales en la parte alta. Esto está dado pues porque el líquido va a hacer que haya una disminución de las vibraciones vocales y generalmente el líquido suele estar libre, por así decirlo. Entonces se va a ir hacia la parte más baja, que es donde vamos a encontrar la disminución de las vibraciones vocales y cuanto hacia arriba del líquido, pues vamos a seguir teniendo la parte pulmonar. Y entonces ahí sí puede haber un aumento de las vibraciones vocales, pero no siempre el líquido va a estar libre. Hay veces en los que el líquido va a estar encapsulado y pues también vamos a ver más adelante cómo saber si el líquido está libre o encapsulado. A la percusión vamos a tener que suele ser submate o mate principalmente en la región basal, que es en la que queda pues el líquido. Y vamos a tener esta diferencia que es la que les mencionaba del líquido y pues la parte pulmonar. A esta parte generalmente se le denomina la curva de Damoiseau y en la que puede existir hipersonoridad. Es esa curva, bueno, ahí dice curva, y es más o menos esa la línea y la trayectoria que sigue cuando hay un derrame pleural. O sea, obviamente también va a depender de la gravedad del derrame, pero principalmente así se marca la línea. A la auscultación vamos a tener que los ruidos respiratorios van a estar abolidos o van a estar disminuidos en la región basal. Vamos a tener egofonía que a veces se puede presentar. Vamos a tener también la
pectoriloquia áfona, que se considera como el signo de Baselli, y también vamos a tener otro signo característico, que es el signo de la moneda. Este signo de la moneda es que nosotros vamos a hacer una percusión entre dos monedas en la parte anterior del tórax y se van a auscultar comparativamente en las regiones subescapulares, y pues va a ser positivo si hay una transmisión del timbre metálico. También podemos encontrar a veces un soplo pleurítico. Y pues pasamos a la siguiente. En su fisiopatología vamos a tener que, para iniciar vamos a tener dos pleuras, ¿no? Tanto la pleura visceral y la pleura parietal. Entre estas dos pleuras sí hay líquido, pero el líquido es muy poco, por así decirlo. Y la pleura parietal va a ser la que haga la producción de líquido y también su reabsorción a través de los vasos linfáticos. Esto va a hacer que haya una homeostasis y que generalmente es del 0.2 mililitros sobre kilogramo sobre hora. Entonces, lo que va a estar produciendo es lo que se va a estar reabsorbiendo, y esto genera un equilibrio. Pero también intervienen las presiones hidrostáticas y las presiones oncóticas. Entonces, lo que se va a alterar principalmente para que haya un derrame pleural o va a ser aumento de las presiones hidrostáticas, una disminución de las presiones oncóticas, o que haya una alteración en el drenaje del líquido. En los estudios de imagen vamos a tener que principalmente se va a hacer una radiografía de tórax, aunque también se puede hacer una ecografía, y vamos a hacer uso necesario de un ultrasonido más en una toracocentesis que les voy a explicar más adelante. A la radiografía o a la placa de tórax, ¿qué es lo que le vamos a ver? Para iniciar, pues la imagen que están viendo es una placa de tórax normal, para que ustedes puedan comparar qué es lo que se ve, ¿no? Y también tenemos que tener en cuenta que no en todas las placas que nosotros saquemos, de acuerdo a su proyección, vamos a poder ver cierta cantidad de líquido. Yo encontré estos valores, pero también en diferentes literaturas había valores no había como valores muy exactos, pero decían que en una radiografía con una proyección lateral, pues podíamos encontrar desde 50 mililitros, o sea, nosotros visualizarlo, en una anteroposterior desde 200 mililitros, en una de cúbito lateral desde 10 mililitros y en una de cúbito supino desde 175 mililitros. ¿Y qué es lo que le vamos a ver? Principalmente vamos a ver la radiopacidad que genera el líquido, que como pueden ver, obviamente se ve en toda la parte del pulmón izquierdo, pues muy blanco, ¿no? Y hacia arriba, pues ya se vería lo que sería el pulmón. Entonces, eso es lo principal que se ve en la radiopacidad. También tenemos que tener en cuenta que el ángulo costofrénico va a estar, o sea, ya no va a estar tan claro como en estos lados, o sea, ya no tiene esa forma de triangulito y se va a empezar a curvar. Esto es lo que conocemos como el signo del menisco. Y en casos en los que nuestro derrame pleural sea muy grave, va a ser una movilización de las estructuras. Aquí podemos ver otra radiografía de un derrame que es mucho menos grave que el otro, pero finalmente podemos ver esa radiopacidad. También podemos ver que se están perdiendo los ángulos costofrénicos. Esta es otra radiografía de otro derrame pleural que igual es un poco menos grave, pero podemos ver los mismos signos que ya hemos mencionado, ¿no? Aquí, aunque el derrame pleural es poquito, por así decirlo, pues igual se pierden los ángulos costofrénicos y podemos observar cierta opacidad. Y esto es lo que sería ya un derrame pleural grave, en donde sí podemos observar claramente la movilización de las estructuras, ¿no? Y la diferencia entre una atelectasia es que, por ejemplo, en la atelectasia lo que va a hacer es que cuando haya una movilización de las estructuras, digamos de alguna forma que esa movilización de estructuras se jalan hacia donde está el daño, ¿no? O sea, va a ser hacia donde está el daño. Pero en un derrame pleural, no. Cuando se mueve es hacia el lado que está sano. Entonces, eso hay que tenerlo muy en cuenta.
Ahora, en relación a si el líquido está libre o encapsulado, para saber esto tenemos que hacer una proyección en decúbito lateral, en la que, por ejemplo, aquí tenemos el líquido y todo, ¿no? Todo esto es líquido. Pero si nosotros, en algunos casos que obviamente pueden ser menos graves, tenemos esa duda de si está libre o no, podemos hacer, como les menciono, la proyección de decúbito lateral, en donde el líquido, pues por efecto de la gravedad, se va a mover y va a ocupar todos estos espacios. En caso de que si el líquido estuviera encapsulado, pues obviamente, por ejemplo, el líquido estaría en esta parte y aunque tomáramos una proyección en decúbito lateral, pues no se movería porque está encapsulado. Y también tenemos o podemos tener en cuenta una placa de tórax lateral, en donde vamos a ver pues prácticamente lo mismo, que principalmente es la radioopacidad, y vamos a ver que puede haber un borramiento del ángulo costofrénico posterior. Esta radiografía que tienen también es una radiografía pues normal, y aquí les traigo otra para que puedan observar que esta si tiene un derrame pleural, pues las diferencias, ¿no? O sea, en este lado toda está la opacidad del líquido y obviamente el ángulo costofrénico aquí ya no se puede visualizar tan bien. Ahora, nosotros tenemos que tener en cuenta que en la mayoría de los pacientes con derrame pleural, pues vamos a tener que hacer una toracocentesis. Esta toracocentesis va a ser una punción quirúrgica pues de la pared torácica para evacuar pues el líquido que está entre estas pleuras, ¿no? Porque pues a veces puede causar mucha sintomatología, pero también tenemos que tener en cuenta que para este punto tendríamos que tener una idea de qué es lo que lo provocó, porque esta toracocentesis no está indicada para todas las personas. Por ejemplo, en una insuficiencia cardíaca congestiva, con el hecho de, o sea, cuando nosotros ya la detectamos y ya sabemos que es una insuficiencia cardíaca congestiva, pues con el hecho de solo tratarla, pues este derrame va a ir, bueno, se va a deshacer, digamos, y entonces no es necesario someter al paciente en una toracocentesis, pero en su mayoría de las veces lo vamos a tener que hacer porque una nos va a ayudar a liberar el líquido y dos, va a ser una punción diagnóstica para saber qué clase de líquido es el que tenemos ahí. Tenemos que tener en cuenta que no se va a hacer una toracocentesis nada más como, o sea, para esto tenemos que ya haber sacado una radiografía y aunque vamos a tener en cuenta más o menos la anatomía y de qué gravedad es el derrame, tenemos que usar además una ultrasonografía. Esta ultrasonografía es para que nosotros podamos ver con más claridad el punto en donde vamos a hacer la punción quirúrgica y pues que no lastimemos ni el diafragma ni perforemos el pulmón. Y otro dato es que siempre se va a hacer la punción arriba de las costillas, pues porque por abajo vamos a tener nuestras venas, arterias y nervios, y entonces pues si lo hacemos por debajo podemos lesionar esta parte. Ahora, después de que nosotros hacemos la toracocentesis, tenemos que ver si es un exudado o un trasudado. Esto lo podemos empezar a pensar desde que el paciente nos dice su historia clínica. Bueno, empezamos a hacer nosotros la historia clínica, todo el examen físico, porque hay algunas enfermedades que en su mayoría, o sea, por decir, el trasudado se presenta principalmente, como lo tienen aquí, en insuficiencia ventricular izquierda, en casos de hipoalbuminemia, y o sea, el hecho de que nosotros sepamos más o menos cuál es la etiología, pues podría darnos una idea de si es un trasudado o un exudado, ¿no? Para iniciar, el exudado va a ser la reducción de la capacidad de absorber el líquido pleural, y el exudado va a ser esa colección de fluido que va a ser de una gravedad pues algo alta y generalmente se da por procesos inflamatorios o infecciones. Su causa pues ya se los mencioné, es un proceso inflamatorio y pues tenemos como principales ya sea infecciones en general,
inflamación que puede ser dada por una artritis reumatoide o incluso neoplasias o cáncer. El trasudado pues va a ser una alteración de las presiones, ya sea un aumento de la presión de los vasos o una disminución de las presiones oncóticas. Y pues entre estas, las principales enfermedades era la insuficiencia ventricular izquierda, la hipoalbuminemia, que se puede dar en cirrosis o en síndrome nefrótico. Ahora, para nosotros saber o poder diferenciar si es un trasudado o exudado, pues hay unos criterios. Estos son los criterios del Like, donde vamos a hacer esa toracocentesis, vamos a mandar a hacer estudio del líquido que finalmente hemos recuperado y tenemos que hacer pues relaciones, ¿no? En este caso, los 3 criterios principales es una relación de LDH que sacamos del líquido pleural en comparación con una de suero. Es un transudado si esta es menor al 0.6% y es un exudado cuando es mayor a 0.6. También podemos hacer una relación de proteínas del líquido pleural y en comparación de una relación de proteínas del suero, que si es menor del 0.5, pues sería un trasudado, y si es mayor del 0.5, pues sería un exudado. Y el tercero sería un LDH en líquido pleural, que si es menor a los 2/3 del límite superior del valor normal del LDH sérico, pues nos daría indicio de que es un transudado, y si este es mayor, pues sería un exudado. Para nosotros saber si es un exudado, algunas bibliografías mencionan que con que uno de estos sea positivo, o sea, nos dé positivo un exudado, pues podemos tratar el líquido como un exudado. Sin embargo, hay otras bibliografías que nos mencionan que es como mínimo 2. Tenemos que tener también en cuenta que aunque estos criterios son casi siempre efectivos en la mayoría de la población, con un derrame pleural, pues no es en todos. Podemos tener un 25% de error al aplicar estos criterios porque pues tenemos en cuenta que a lo mejor el paciente está usando diuréticos, ¿no? Por eso es importante también preguntar los medicamentos que está consumiendo, porque pues los diuréticos van a disminuir la especificidad de estos criterios o una insuficiencia cardíaca. En caso de que por alguna razón nosotros no pudiéramos aplicar estos criterios, pues hay otros criterios que pues sí podemos aplicar. Principalmente podemos hacer una relación entre las proteínas del plasma y las proteínas del líquido de la pleura que nosotros pues ya sacamos, y que si es mayor a 3.1 nos da un indicio de que es un transudado, y si es menor a 3.1 nos da indicio de que es un exudado. También podemos sacar la relación de la albúmina sobre el plasma y el líquido pleural, y que si es mayor a 1.2, pues nos da un indicio de que es un trasudado, y que si es menor a 1.2, pues nos da un indicio de que es un exudado. Hay muchas otras pruebas que les podemos hacer, y es que no solo es saber si es un exudado o un trasudado, porque tenemos que observar características macroscópicas para saber si el líquido que está ahí pues es sangre, es solo líquido pleural, es pus, o sea, tenemos que hacer un análisis de todo este líquido como tal, en donde vamos a ver color, olor, en sus características macroscópicas y pues qué tipo de líquido es. También podemos aplicar otros tipos de análisis, como serían los de glucosa, pH, colesterol, triglicéridos, el ADA o un hematocrito, que nos van a poder dar indicio en caso de que no tengamos ni la menor idea de cuál es la causa del derrame. Porque, por ejemplo, en el líquido pleural generalmente va a haber un mayor de 60 miligramos sobre decilitro, pero si en el paciente encontramos que tenemos a lo mejor de 30 a 50, pues podría darnos una idea de que puede ser un tumor, puede ser un origen infeccioso, una tuberculosis o un lupus, pero obviamente todo esto va a ser de acuerdo, o sea, vamos a podernos darnos idea, y además tenemos como base nuestra historia clínica y nuestro examen, que pues nos puede orientar muchísimo más a cuál fue la causa del derrame, ¿no? Si el pH lo encontramos muy ácido,
pues podría ser de un origen infeccioso y aquí tendremos que mandar a hacer pruebas microbiológicas para ver pues qué agente infeccioso o cuál fue lo que afectó, ¿no? En el colesterol podríamos tener que si los encontramos mayor a 250, pues podría ser un pseudoquilotórax y este pseudoquilotórax pues finalmente se puede dar porque a lo mejor se rompe nuestro conducto, el, el conducto torácico que maneja, o sea, todos los desechos. Y en cuestión a los triglicéridos, si los encontramos menor a 50 sería lo normal, pero si este es mayor a 110, pues podría darnos casi un diagnóstico seguro de un kilotórax. Y pues así podríamos seguir, ¿no? Pero pues es importante saber que están estos análisis de líquido pleural en caso de que pues a lo mejor nuestra historia clínica sea inconsistente o el paciente haya llegado sin aparentes enfermedades, porque pues nos puede dar relación incluso hasta que este derrame esté dado por un tumor, ¿no? Y en caso de que ya nosotros sospechemos un tumor, pues podríamos ya hacer uso de una biopsia pleural. Pero pues casi la biopsia pleural no es como muy usada a menos que sí se sospeche de tumores. Aquí vamos a tener entonces nuestros algoritmos en donde tenemos que ver cuál es el cuadro clínico del paciente. Si parece ser una infección, pues simplemente tratamos la causa y el problema se soluciona, ¿no? Si no, es lo que les menciono, en la mayoría de los pacientes se realiza una toracocentesis, pues si obtenemos un líquido purulento, pues aplicamos una sonda para drenar todo el líquido y luego aplicamos antibióticos. Esto es lo que se conoce como empiema, cuando encontramos pus o líquido purulento. En caso de que pues no sea, el líquido sea no purulento o sin pus, pues tenemos que aplicar todos los estudios que ya les mencioné y pues para ver si es un exudado o un transudado. Si es un transudado, pues simplemente tratamos la causa, que generalmente es una insuficiencia cardíaca, cirrosis, embolismos pulmonares y hasta ahí terminamos. Pero si es un exudado, pues tenemos que investigar si a lo mejor el paciente ha tenido tuberculosis, si tiene clínica de tuberculosis, enfermedades malignas, derrames paraneumónicos. Este derrame paraneumónico generalmente es porque el paciente o tenía neumonía. Y pues hacemos un diagnóstico con certeza y pues tratamos, ¿no? O tenemos que ver si hay persistencia del derrame o si aumenta. En este caso, si pues el derrame sigue, nosotros tenemos que hacer otra vez otra punción pues para drenar el líquido. Y ahí es cuando podemos aplicar una biopsia pleural, hacemos una sonda del drenaje y pues evacuamos todo el líquido pleural y podemos hacer una toracoscopía, que eso ya es cirugía, ¿no? Y pues hay otros, aquí les muestro otro algoritmo en donde pues también podemos ver el tratamiento en relación a pues tratar la causa del derrame. Si el derrame es maligno, pues hacemos la búsqueda de los tumores, hacemos una toracocentesis repetidas, en muchos casos pues para tener pruebas y mandar a hacer análisis, porque para hacer una prueba del líquido pleural me parece que son como mínimo 50 mililitros. Podemos hacer una pleurodesis química, que es juntar las pleuras, o sea, como pegarlas, y pues ya dependiendo de si encontramos nuestro tumor, pues someterlo a quimioterapia, radioterapia o aplicar a una cirugía. En los derrames paraneumónicos, que son los que les menciono que son de neumonía, pues tendremos que ver si están haciendo efecto los antibióticos. En caso de que no, pues hacemos la toracocentesis, el drenaje necesario y pues vemos si ya pasó a ser un empiema, hacemos una sonda pleural y pues podemos aplicar antibióticos más fuertes y pues si hay una curación terminamos y si no se somete a cirugía y también en un derrame pleural tuberculoso, ¿no? Aplicamos antibióticos y pues generalmente con el drenaje y los antibióticos hay una curación. Estoy ahora hablando de neumotórax, que es otro síndrome pleural. El neumotórax se va a definir como la presencia de aire en esta cavidad pleural.
La siguiente, por favor. Entre los factores de riesgo que encontremos para el neumotórax es que el paciente sea, consuma tabaco, sea del sexo masculino, ya que se ha visto que es más común en el sexo masculino. Dependiendo de la edad, si es un neumotórax primario, se da más en jóvenes, pero si es un neumotórax secundario, se da en personas mayores de 55 años, ya que este tiene una enfermedad subyacente al neumotórax. También en pacientes con talla alta, pacientes que tengan fibrosis pulmonar, enfermedad pulmonar obstructiva crónica o un enfisema pulmonar. La siguiente, por favor. Hay 4 tipos de tórax. Está el neumotórax traumático, que este se da por traumas abiertos o cerrados en el paciente en la caja torácica. El neumotórax espontáneo, que este puede ser primario o secundario. Ahorita les voy a hablar un poquito más de esto. También está el neumotórax tensional, que este ya es un neumotórax grave, es como la entrada de mucho aire a la cavidad torácica, a la cavidad pleural. Y el neumotórax catamenial, que este está asociado a endometriosis pulmonar. La siguiente, por favor. Primero está el neumotórax traumático, pues las causas, como le dije, son los traumas abiertos o cerrados, aunque también pueden ser causados de manera iatrogénica, como en el caso de una toracocentesis. A trauma abierto me refiero a cuando la lesión está abierta, como en el caso de una puñalada o un balazo, o un trauma cerrado, como en el choque de todas las estructuras se presionan en el pecho y pueden generar que se rompa una pleura. La siguiente, por favor. El neumotórax espontáneo, pues puede ser primario o secundario. El primero, pues el paciente no va a tener una enfermedad pulmonar subyacente aparentemente, aunque puede tener bulas pulmonares. Estas bulas son como fugas de aire que tiene el pulmón, que se forman como bolitas y se van expandiendo hasta que llegan a un punto de romperse y pues provocan un neumotórax. Esto es común en los jóvenes que son fumadores. El neumotórax secundario, este sí tiene una enfermedad subyacente, lo más común es que sea una enfermedad pulmonar obstructiva crónica. La siguiente, por favor. El neumotórax de tensión, este es raro, pero pasa. Solo el 3% de todos los pacientes con neumotórax progresan a neumotórax de tensión. ¿Es grave? Sí, sí es grave, debido al aumento de toda esta tensión, todo este aire que entró ya es demasiado. Todos los órganos que están en la cavidad torácica se tienden a desplazar por todo este aire que hay acumulado hacia el lado contrario del neumotórax. Es decir, si tengo mi neumotórax en el lado izquierdo, todas mis cosas se van a desplazar hacia el lado derecho. Esto es grave porque puede comprimir algunos vasos sanguíneos o el corazón, haciendo que haya hipoxia o una insuficiencia cardíaca. La siguiente, por favor. El neumotórax catamenial, este se da solo en mujeres y este se asocia a la menstruación y a la endometriosis pulmonar. Normalmente se da en mujeres de 20 a 30 años y los síntomas empiezan unas 48 a 72 horas después de que la paciente empezó a menstruar. Entonces hay que tener en cuenta eso, si se le pregunta a la paciente si empezó su regla o está menstruando. La siguiente, por favor. Ahora la fisiopatología del neumotórax traumático. Pues aquí tenemos el ejemplo de un disparo al pecho, pero también puede ser una puñalada o un accidente que te entierres una estaca, por ejemplo, ¿no? Pues la pleura se va a desgarrar. Entonces todo este como hoyito que tenemos, pues por ahí va a entrar todo el aire a la cavidad pleural y se va a empezar a llenar. Y pues así se produce el neumotórax de tipo traumático. Esto lo vemos en un caso de trauma abierto, pero también puede ser por trauma cerrado. La siguiente, por favor. En un neumotórax espontáneo, esto se da por bullas pulmonares. La bulla está en el pulmón, es como una fuga de aire, entonces se empieza a inflar como una burbujita del pulmón, por así decirlo, hasta que se revienta. Esto va a dañar a la pleura. Entonces esta fuga de aire que había en el pulmón ahora va a pasar a la cavidad pleural, haciendo pues que se forme el neumotórax y entre aire al espacio intrapleural. La siguiente, por favor. Y el neumotórax tensional, como les dije, es una gran cantidad de entrada de aire, pero no puede salir. Solo hay una entrada, pero ya no sale aire, entonces se va acumulando todo este aire y hace que todos los órganos se compriman o que los órganos se desvíen hacia el lado contrario de donde tenemos el neumotórax. Por ejemplo, aquí en el dibujo tenemos que la tráquea está desviada, el corazón y los pulmones y el otro pulmón que sí está sano está comprimido, entonces hay una falla cardíaca. La siguiente, por favor.
El cuadro clínico pues va a depender de si el paciente está sano, como en los jóvenes que no tienen enfermedades subyacentes, o si el paciente ya está enfermo. Si el paciente tiene enfermedad pulmonar obstructiva crónica, pues el cuadro clínico va a ser un poquito más grave. También va a depender del colapso pulmonar. O sea, si tenemos un colapso pulmonar de un derrame, de un neumotórax chiquito, pues el parénquima funcional pulmonar pues no se va a perder tanto, entonces no hay tanto riesgo. También va a depender de la reserva funcional que tenga el paciente. Si tiene mucha, pues se va a compensar este neumotórax con esta reserva funcional. A la exploración clínica vamos a encontrar que hay disnea, dolor torácico, diaforesis, náuseas, vómitos y disminución del murmullo vesicular. Algo característico para diferenciar entre un derrame pleural y un neumotórax es que en el derrame pleural el sonido es mate o submate, mientras que en el neumotórax es timpánico. Entonces, este es un indicio claro de que es como diferencial. La siguiente, por favor. Para el diagnóstico, primero vamos a tener que hacer una radiografía de tórax. Aquí vemos un derrame, no, un neumotórax en el pulmón derecho. Si observan bien, hay como una línea. ¿Le puedes dar, Marisol? Este es nuestro pulmón. Está chiquito, está colapsado. Todo lo demás es aire, es el neumotórax. Y ahorita les voy a enseñar cómo lo clasificamos en neumotórax mayor y neumotórax menor. De acuerdo al Colegio Americano de Médicos del Tórax, la ACCP, si hay más de 3 centímetros desde el ápice pulmonar hasta el pulmón colapsado, ¿le puedes dar a la siguiente, Marisol? Lo que tenemos de verde en este ACPP, si hay más de 3 centímetros, decimos que es un neumotórax mayor. Pero si hay menos de 3 centímetros entre este espacio, decimos que es un neumotórax menor. Pero según la Sociedad Británica de Torácica, bueno, BTS, British Thoracic Society, dice que si hay 2 centímetros de espacio horizontal, lo que vemos en la línea rosa, se dice que hay un neumotórax mayor, pero si hay menos, se dice que hay un neumotórax menor. Esto es importante diferenciarlos porque dependiendo de qué neumotórax sea, vamos a dirigir un tratamiento. La siguiente, por favor. Ahora sí, hablando de tratamiento, primero vamos a empezar con un neumotórax menor, que es como el más sencillo, o dependiendo, igual también se nos puede complicar. Si el paciente está estable, solo lo vamos a tener en observación y un tratamiento conservador. Esto va a estar en urgencias por al menos 6 horas, ya que vemos que está bien el paciente y ya no tuvo repercusiones, le vamos a dar la alta con vigilancia en consulta externa del segundo nivel. Pero si el paciente no está estable, vamos a ponerle oxígeno a altos flujos, vamos a poder valorar si hay una aspiración o colocación de sonda, y si esto no funciona, le vamos a dar una hospitalización. La siguiente, por favor. En caso de hospitalización de neumotórax menor o ya en neumotórax mayor nos vamos directo a esto, se va a ingresar a urgencias. Se le va a dar oxígeno suplementario a altos flujos también. Se le va a colocar una sonda para poder ver si extraemos el aire que hay dentro de la cavidad y valorar la presión negativa, ya que recordemos que la presión intrapleural normalmente es negativa, pero en el neumotórax esta se vuelve positiva. Entonces vamos a ver que los valores de esta presión pues regresen a la normalidad. Si esto no funciona nuevamente, es como esto no me funciona, hago esto, esto, esto. Y si no me funciona esto, hago esto. Y así nos vamos hasta resolver el problema. De nuevamente, si esto no nos funcionó, esto de que ya le metimos oxígeno y le intentamos sacar el aire con una sonda y no funcionó, vamos a hospitalizarlo y vamos a valorar una cirugía. Si sí funcionó, pues ya solo lo vamos a dar de alta y valoración en el segundo nivel. Si de nuevo esto no nos funcionó, ¿le puedes dar al siguiente? Bueno, se da una valoración de la cirugía de tórax. En esta valoración vamos a ver si hay una fuga aérea que nos impida que se esté resolviendo el problema, o sea, que continúe esta fuga de aire. Si hay una fístula, si hay un síndrome broncopleural, o si hay complicaciones con empiema, que empiema ya vimos que es como esta pus dentro de la cavidad. Si sí se puede hacer la cirugía de tórax, vamos a hacer una cirugía torácica videoasistida. Si se resolvió, pues le vamos a dar de alta al paciente, pero si no se resolvió, ya el tratamiento definitivo, y es el último que maneja la guía de práctica clínica, es que le vamos a hacer una toracotomía para hacer una bolectomía por abrasión.
Esto es eliminar totalmente las bulas pulmonares que pueden ocasionar que haya de nuevo fuga de aire o que no se esté resolviendo este neumotórax. Y es así como ya resolvimos este problema del neumotórax. La siguiente, por favor. Esto que les acabo de explicar es el algoritmo que maneja la guía de práctica clínica, que aquí se los dejo. Es pero lo hice como en diapositivas para que fuera un poquito más visible. Y si no lo pueden ver aquí porque se ve borroso, se los dejé abajo en el link a la izquierda. La siguiente, por favor. Y ya, sería todo de nuestra parte. Gracias. ¿Alguien tiene una duda? No, ninguna. No, creo que no. No, todo bien. Cosas importantes que tengo que rescatar. Bueno, es mi primera clase con ustedes. Me sorprende. Creo que es el primer equipo que veo que resuelve también una clase. Creo que esto es lo indispensable que tienen que tener. No sé si sea porque ya es una generación virtual. Me sorprenden. Realmente es muy satisfactorio. Nunca una diapositiva debe de tener más de 9 líneas. Lo cumplió. Desde ayer que me mandaron las imágenes, con quien estaba comentaba que me sorprendía mucho que ya pudiesen resolver, porque no falta que yo todavía veo mucha gente de ya grado, posgrado, 20 líneas sin figura, cosas que no les ayudan para exponer. Realmente me sorprendió la calidad de presentación y cómo lo manejaron. De hecho, ayer le preguntaba que si ya tenían contemplado el tiempo de la exposición. Realmente, para que una exposición sea fluida, una diapositiva no debe de tardarse más de 90 segundos o que tenga movimiento. Y cumplieron bien. No sé si tengan un taller en especial, pero me sorprendieron, realmente me sorprendieron para bien. Yo siempre tengo otro grupo del Poli, yo me formé también en la UNAM, pero siempre he tenido un cierto cariño especial por la UNAM y siempre creo que me sorprenden para bien. Felicidades, la verdad es que me gustó mucho. Cosas importantes y a rescatar, lo que mencionaba su compañero, sí es muy, muy importante lo que dice Carlos. Los algoritmos se hicieron para resolver los tratamientos y mientras no regresen no lo terminen, tienen que regresar al algoritmo. Si ustedes siguen un algoritmo, va a ser mucho más fácil la resolución de su tratamiento. Si ustedes se saltan algún paso del algoritmo, es que algo están haciendo mal, porque alguien ya lo hizo por ustedes, alguien ya se rompió la cabeza por ustedes. Entonces es muy importante que lo hagan, sobre todo ustedes cuando sean internos. Yo me causa mucha gracia cuando veo a internos aquí, que, bueno, no internos aquí no, pero por ejemplo hice la residencia en el General de México y llegaban los internos, te presentaban al paciente y es que yo leí un artículo de un paciente que acaba de salir publicado en, no sé, Melbourne, y dice de este paciente que no tenemos la tecnología, no tenemos los recursos ni humanos ni de infraestructura para poder resolverlo conforme a la base internacional para cierto tipo de padecimientos en hospitales pequeños. Entonces, es importante que sigan las pautas. Ustedes lo primero, antes de ser residentes, tienen que pasar el ENARM. Su primer objetivo, yo creo que de la mayoría, es el ENARM. Y el ENARM está basado en guías de práctica clínica. Apréndanse las guías de práctica clínica, lean las guías de práctica clínica. Tal vez ustedes crean que es algo básico, pero eso es lo que va a venir, lo que les van a preguntar en el ENARM. Ese es su primer objetivo. Entonces, no traten de leer 50 artículos al día o léanlos, pero que su Biblia sean las guías de práctica clínica. Lo van a necesitar, ¿sí?, para resolver ese examen. Ese es su primer escalón. Entonces, dediquen su tiempo a las guías de práctica clínica. Ya las siguientes 80 preguntas que les van a preguntar sobre presión atmosférica y cómo afecta a las bacterias en una enfermedad,
va a ser una pregunta de 1000, entonces no se estresen por eso. Felicidades. ¿Alguien tiene alguna duda? A mí me gustó la manera en la que lo resolvieron. Es que tiene que ser, todos los procesos tienen que ser sistemáticos para lo que hagan. Se dediquen a la medicina o no, o a su vida diaria, todo tiene que tener un proceso y si hacen todo en tiempo y forma, les va a funcionar bien para lo que hagan. Entonces, continúen así, haciendo eso. A, después B y luego C, no A, D y se regresan a B. Por eso tiene tanto éxito el ATLS. Por eso salva tantas vidas. ¿Alguna duda, pregunta, pequeños? ¿No? Ok. Yo creo que extraordinariamente fue el único día que los atendí a las 12. Me gustaría, no sé ustedes, la posibilidad de vernos antes. 8 de la mañana me encantaría. Nosotros tenemos rotación a las 7:30, entonces yo creo que sí va a chocar con a las 8. Tienen rotación a las 8. Ok. No se preocupen, se los robo al doctor de columna. Que nunca empieza a las 8, ¿eh? Ahora nosotros estamos con la doctora de urgencias, entonces sí nos chocaría con ese horario. A las 8, ok. ¿Y su rotación es de 8 a? No, de 7:30 como 8:30, 9, dependiendo cuánto nos extendamos. Ok, muy bien. Yo creo que entonces podría ser como a las 9:30. Sí, nos va a robar con el de columna. A las 10. Es que nosotros tenemos rotación a las 10. O sea, podríamos hablar con el doctor, a lo mejor nos la cambia hasta pues las 6, 7, pero No, pues sí, pero me refiero, bueno, por ejemplo, yo sé que la de Vic te empieza a las 8 su clase, va a terminar a las 11, 12 en algunas ocasiones, en lo que toman el café, cuentan chistes, etcétera. Pero obviamente sí, no voy a empezar las clases a las 12. Tal vez podríamos empezar a las 10 de la mañana, creo que de 8 a 10, la mayoría de los, por ejemplo, con el doctor Ladevic, ya habrán terminado gran parte de la clase, de la otra clase. Pero quiero saber si alguien más, aparte de los de columna, roten en ese horario. nosotros rotamos a las 10 con el doctor Padilla, pero le digo que si quiere podemos hablar con él para que nos cambie la Con rotación el hasta doctor Padilla, la ¿qué hora tarde. rotan? A las 10. ¿Justo a las 10? Ajá, pero le digo que si quiere podemos hablarle y decirle que cambiarla pues a la nos la tarde. cambie hasta la tarde. Okay. Yo creo que no habría problema, porque Es que casi igual- siempre, Adelante, Marisol. porque casi siempre nosotros teníamos clase con él en la tarde. Entonces yo digo que por eso no habría problema, nada más sería como pues ya mandarle mensaje a usted y decirle si sí se pudo o no. Ok. Muy bien. ¿Quién no trae rotación? ¿Tienen? Que se pueda cruzar en esos horarios. Porque podría ser a las 11. Con el doctor Padilla se tardan 1 hora o más. No, o sea, le digo que es muy probable que sí nos diga hasta la tarde. Hasta la tarde. Ok. Ajá, Sí, y ya pues tendremos con usted. si el doctor Padilla les dice que en la tarde, yo estaría 10:30 o 10. O sea, sería perfecto a las 10 de la mañana. Sí se puede. Ya si extraordinariamente, por ejemplo, el doctor Padilla te dice a las 11, de 10 a 11, sin problema a las 11 podemos empezar. ¿Vale? Pero entonces, ¿me avisan? Sí, yo le mando un mensaje. Ok, perfecto. Muy bien. ¿Alguna duda que tengan? ¿No? Sí, doctora. Marisol, qué bonito gallito tienes. Ay, sí, es que siempre anda ahí cantando. Muy bien.
Entonces nos vemos el día de mañana. El horario todavía está por definir, 10, 11 de la mañana, ¿cierto? Muy bien. Sí, doctora. ¿Alguna otra aviso parroquial que quieran dar? Sí, doctora, No, nada, todo- una pregunta. De parte del equipo 1, creo que rotamos esta semana con usted, pero no sé a qué hora Si nos... quieren, ¿van a ocupar este mismo enlace para algo más? O si no, me quedo con el equipo de rotación. No. No, ya no lo ocupamos. Ok, entonces me quedo con el equipo de rotación. ¿Sale? ¿Sí? Perfecto, gracias, doctora. A ustedes, pequeños, cuídense mucho. Gracias, Hasta doctora. luego, Hasta luego. buen día. Estén vacunados, Bye. no anden por ahí esparciendo virus, ¿eh? No. Ok, perfecto. Muy bien, nos vemos. Hasta luego, doctora. Bye, cuídense. Doctora.